Hola mis amigos. El 20 de octubre de 2014 Francia se enteró con estupor de la muerte violenta del director general de Total, el señor Cristóbal de Margerie. Murió en el aeropuerto de Moscú, Vnukovo, en circunstancias dramáticas que les voy a contar hoy. Elia. La aventura había comenzado el 19 de octubre de 2014 con un vuelo que despegó de Le Bourget. Era un avión tipo jet privado Falcon 50 pilotado por dos hombres, un comandante de vuelo, un ex militar que había trabajado o que había estado en el ejército francés, en la aviación francesa. Había pilotado muchos aviones. Alguien muy experimentado, súper meticuloso y organizado, como se esperaría que fueran los militares. A su derecha, un piloto y un copiloto experimentados, este último sobre todo en el ámbito civil, y en la parte trasera estaba el señor de Margerie y había una sobrecargo. En aviones de este tamaño, la ley no obliga a tener una sobrecargo, pero a menudo, aunque no sea obligatorio por el perfil del pasajero, es buena idea incluir una sobrecargo para poder brindar un servicio de calidad al cliente. Subtítulos ST. El avión aterriza sin problemas en el aeropuerto de Moscú-Vnukovo y luego hay una empresa de asistencia en tierra que se encargará de todos. Y luego los llevará al hotel y después cada quien entonces se ocupará de sus asuntos. El señor de Margerie va a ir a reunirse con funcionarios rusos. Mientras tanto, los pilotos esperan disponibles a que los llamen para el regreso. Al día siguiente, el octubre, es el día del regreso. Hacia el mediodía, los pilotos son transportados, siempre por la misma empresa de manejo en tierra, al aeropuerto de Vnukovo. Toman posesión del avión y empiezan a preparar todo. Presentan el plan de vuelo, revisan el clima y, como dirá el copiloto en algún momento, preparan hasta el papel higiénico. Ellos están ahí y después de 6 horas, aunque la cabina del Falcon no carece de interés, después de 6 horas literalmente están rascando las paredes. Se impacientan, solo esperan que les den autorización, que llegue su cliente y que les permitan partir. En ese momento, en el aeropuerto de Vnukovo, es cada vez más tarde, pero casi medianoche. Es de noche, es invierno, hace frío y hay una niebla que empieza a instalarse sobre el aeropuerto. La visibilidad es de pocos cientos de metros. No es una niebla tan densa que no puedas ver nada, pero aún así es una niebla que oculta las instalaciones, que cubre un poco la región. La visibilidad se estima en el momento en que se autorizó el despegue del avión, el rango visual en la pista. La visibilidad en la pista anunciada era de unos 1000 metros. De todos modos, antes de hablar del despegue, hablemos de lo que estaba pasando en el aeropuerto. Entonces, en el aeropuerto había equipos de remoción de nieve. Quitar la nieve es esencial en invierno en esos aeropuertos, porque si no, tras 2 días ya no hay pista. Entonces, hay un equipo que está compuesto por un supervisor en su vehículo, más 3 quitanieves. Entonces, los quitanieves van en fila india. Tienen en la parte delantera una especie de rodillos de metal como rojos que van raspando la nieve. La nieve será aspirada y expulsada por una especie de tubo, será arrojada a los lados de la pista, será lanzada fuera de la pista. Es un Para cruzar las pistas o entrar en las pistas, siempre hay que pedir autorización a la torre de control. La Organización de Aviación Civil Internacional es muy clara. Los vehículos que deben cruzar las pistas, ya sean aviones, camiones u otros, que deban entrar en las pistas, incluso de manera temporal, cruzarlas o recorrerlas, deben pedir autorización para hacerlo, en la misma frecuencia que usamos para los aterrizajes y los despegues. Así que de modo que, incluso cuando hay un controlador en tierra, su jurisdicción termina ahí. En pista cambiamos de frecuencia con la torre de control y al salir regresamos con el controlador en tierra. El supervisor es quien se encarga de la comunicación. Los muchachos que están en sus quitanieves, aunque tengan radios, no hablan con la torre de control. Por lo general siempre hay un supervisor presente. Y de hecho, cuando van a aeropuertos, puedo mostrarles imágenes que grabé en el aeropuerto de Charles de Gaulle. Ven seguido, incluso a veces en verano quitanieves que circulan así.
Y además hay un supervisor que los acompaña y repite, incluso con buen clima. Para los días de nieve, repite los movimientos, las rutinas que debe hacer, los permisos que debe pedir para poder limpiar la nieve con toda seguridad. Los tres aparatos, entonces los tres quitanieves, avanzando en fila india, bajo la supervisión de un tipo que está en su coche con un chofer, hacen el trabajo y luego quitan la nieve sin parar. Mientras tanto, el señor de Marjorie llega al aeropuerto. La compañía de asistencia en tierra envía a alguien para recogerlo en el nivel de la terminal. Estas compañías de asistencia son esenciales para las operaciones en tierra. Ellos cuentan con personas que hablan el idioma local y pueden ayudar a ubicar a un pasajero perdido. Pero para pasar la seguridad, para encontrar una oficina de pista, para presentar un plan de vuelo, para obtener el clima, conseguir comida, llevar a alguien al hotel, traerlo de regreso del hotel, usualmente también tienen frecuencia. A nivel del aeropuerto, los pilotos pueden contactarlos incluso cuando están en vuelo o cuando se están acercando o algo así. Normalmente sus agentes están frente al avión hasta que se cierran las puertas, hasta que el piloto está en contacto con el controlador que autoriza a arrancar. Entonces son compañías que ofrecen un servicio en tierra para jets privados e incluso para los aviones comerciales que ustedes conocen. Decía que él trae al señor Marjorie. Cuando los pilotos ven que su cliente llegó y la camioneta se acerca, contactan a la torre de control para activar el plan de vuelo y así comenzar el procedimiento para partir. En minutos están listos para rodar y obtienen autorización. Regresemos a nuestras máquinas quitanieves. El quitanieves número 2, entonces están numerados 1, 2, 3. El quitanieves del medio, número 2. En la barra, esa barra giratoria que da vueltas, que golpea contra algo y luego una de las cuchillas se va a tensar. El quitanieves no está inmovilizado, todavía puede rodar, pero ya no puede hacer su trabajo, ya no puede quitar la nieve con sus garras que están dañadas. El supervisor está preocupado porque uno de los tres quitanieves no funciona. Todavía puede circular o quedarse en medio, eso debió hacer. Dejarlo terminar el turno así, sin hacer nada, y luego encargarse de eso más tarde. Pero no quiere hacer eso, quiere encontrar una solución, así que va a intentarlo, va a improvisar. Esa improvisación será el comienzo de una cadena de eventos dramáticos que se sucederán. ¿Qué va a hacer el supervisor? Él va a ir con el conductor del quitanieves número 2 y le dice, escucha, tienes que regresar a la terminal, hacia los talleres para que te asignen un lugar. El dispositivo que raspa la nieve. Por supuesto, el conductor del quitanieves no está acostumbrado a interactuar por radio con los controladores. Y todo eso. El supervisor propone... Él dice, sígueme y te llevo a la terminal. Y dejará las máquinas quitanieves número 2 y 3 detrás de él, continuando el trabajo. Una decisión absolutamente fatal. Porque esos dos ahora van a actuar sin supervisión hasta que llegue el supervisor. En la terminal, regresa antes del puerto la máquina quitanieves número 2 y luego da la vuelta con su conductor. Y regresan para encontrar las máquinas quitanieves número 2, número 1 y 3. El problema es que en la niebla de la noche ya no encuentran la máquina quitanieves número 3. Ahí su preocupación crece. Sabe que hay operaciones, aunque sea tarde. En la última hora tuvieron 2 aterrizajes y 8 despegues, así que el tráfico es relativamente bajo esa noche. Pero al mismo tiempo es esa maldita máquina quitanieves, hay que encontrarla y encontrarla. Rápido, porque puede estar en cualquier parte, incluso justo en medio de una pista. El supervisor pregunta a su conductor que acelere, el conductor pisa el acelerador a fondo, salen en su auto a toda velocidad, en la niebla, en la oscuridad, buscando esa máquina perdida. Mientras tanto, en el Falcon, el señor de Marjorie mente, las puertas se cierran, el Falcon tiene permiso para rodar. Como es la primera vez que estos pilotos vienen a este aeropuerto, y dadas las condiciones meteorológicas, el controlador les
les envía un coche guía. Es un auto con un gran letrero. A veces los ven en los aeropuertos con un gran letrero arriba que dice sígueme, sígueme, síganme. Entonces solo tienen que seguir ese auto y los va a llevar al punto, a la entrada de la pista para que puedan despegar. Este servicio está disponible tanto a la llegada como a la salida. Recuerdo un aeropuerto con mucha niebla. El avión aterrizó con ILS, categoría 3, así que visibilidad pero nula o casi nula. Sale de la pista, pide un coche guía porque no veía nada. El tipo del coche guía va a buscar el avión y en un momento dado choca con él porque no lo vio. A veces la niebla permite que el avión aterrice, pero impide conducir con seguridad. Eso es todo. Decía que el avión, el Falcon 50, empieza a seguir al coche guía Kiloman hacia el lugar desde donde puede despegar. No desde el inicio, sino un poco más adelante, porque había pequeñas reparaciones al principio de la pista. Mientras tanto, nuestro supervisor está muy preocupado, busca por todas partes, no encuentra nada. La quitanieves debía marcar una cruz. En ese momento tenía dos opciones: tomar la radio, llamar al controlador y guardar silencio. No encuentro la máquina quitanieves. En ese caso, el controlador aéreo habría pedido de inmediato al Falcon que no se moviera y esperara hasta encontrar la máquina quitanieves. Luego, 2 o 3 minutos después, le habría dicho, ok, autorizado para despegar, porque acabamos de encontrar la máquina quitanieves, no lo hará. Él tenía la segunda opción. El tipo de la máquina quitanieves tiene una radio, así que podría haber llamado y dicho, máquina quitanieves número 3, ¿dónde estás? Dime dónde estás. Él podrían haber hecho eso, no lo hará. ¿Por qué? ¿No va a hacer eso? El hecho de que no haga nada va a condenar a muerte a personas esta noche. Y él lo sabe y lo siente. Él conoce el peligro, está en un pánico extremo, porque sabe el peligro que está causando al tráfico aéreo. Pero no querrá llamar, no querrá hacer esa llamada de radio salvadora. ¿Por qué saber algo? No tiene relación. De accidente ruso. Leemos, sin hallar en ningún momento intervención del alcohol o alcoholismo endémico, entre los pilotos, los controladores, los agentes de pista, los encargados de equipaje, todos están más o menos borrachos, a tal grado que es uno de los pocos países, Rusia, donde todos los que trabajan en un aeropuerto cuando llegan en la mañana se someten a un examen médico. Entonces, el examen médico. Se supone que el médico, como se ve en algunas imágenes, toma la presión arterial, mide el pulso, mide la temperatura y hace preguntas. Una consulta de médico general. La realidad es que el médico está ahí con su lista. La gente pasa frente a él. Y listo, con tal de que puedas caminar más o menos derecho, con tal de que no estés arrastrándote, con tal de que no huelas a alcohol a 4 metros, pasas. Lo que hacen los empleados de muchos aeropuertos, incluidos los pilotos. De hecho, para, digamos, engañar este sistema, lo que hacen es que traen su botella con ellos y beben, no antes de llegar al trabajo, sino durante. Eso significa que cuando pasan la revisión médica todo está bien. No tienen problema de alcohol en esa etapa. En cuanto pasan la revisión del médico, empiezan a beber. Esa noche el supervisor ya había tomado bastante alcohol, pero mira, ya estaba borracho. Los conductores de las máquinas quitanieves tenían un nivel de alcohol en la sangre el doble que el del supervisor. Menos mal que manejaba sentado, ¿no? Pero como de todas formas su trabajo solo consistía en pegarse al supervisor, seguirlo y dejar que él se las arreglara. Ellos bebían el doble de rápido. ¿Por qué el supervisor no hizo nada? ¿Esa llamada? Porque si él llama a la torre de control diciéndoles lo perdí, ¿quién es el supervisor? Perdí una máquina quitanieves. Perdón, eso habría iniciado una investigación. Un incidente, perdón, pero el encargado de supervisar la máquina quitanieves no sé dónde está en el aeropuerto. Es un incidente. Un incidente significa investigación, significa que vendrá gente a hacer preguntas. De inmediato, en el acto, habíamos visto que había bebido. Tal vez no provocar un incidente. Él podría haber llamado por radio la máquina quitanieves. Sí, pero la frecuencia. También la escucha el control aéreo.
Habría pasado exactamente lo mismo si hubiera llamado al tipo por radio. Pero ¿dónde estás? No te veo, no sé dónde estás. El control aéreo habría dicho, ¿a qué estamos jugando aquí? A nadie supervisa a nadie. Eso también habría causado un incidente y veríamos que los tipos bebían. Entonces, lo que el tipo quiere es, avanzando en la noche, solo quiere encontrar ese maldito aparato. Y que las cosas vuelvan a la normalidad y que nadie note nada. Subtitulaje ST. En ese momento, el Falcón llega a la pista y comienza suavemente su recorrido. Lo que está pasando con la máquina quitanieves número 3 es lo... Sí, durante su trabajo, las máquinas quitanieves, las máquinas quitanieves, la máquina quitanieves número 1, había descubierto un pedazo de luz. De pista rota tal vez por una máquina quitanieves o un avión que pasó por encima o algo así. Llama a los técnicos, ellos se encargan de las luces. Les dice, acabo de encontrar un pedazo de luz rota. ¿No quieren venir a ver? Ellos toman su Ford, vienen a ver y traen luces giratorias. El tipo de la máquina quitanieves, que estaba perdido, número 3, está buscando a sus amigos, está en la noche y empieza aquí a hacer un recorrido completamente irracional. Está totalmente perdido por la niebla mental, meteorológica, el alcohol y el pánico. No sabe dónde están sus compañeros. Empieza a buscar, ve luces hacia la pista 06, piensa que son sus amigos, pero en realidad no lo son. Esos eran los técnicos que venían a reparar la luz. Entonces y hace cosas raras, da la vuelta, no sabe muy bien a dónde va. Y luego, en un momento dado, se encuentra cerca de la entrada de la pista. 06, subtitulaje ST, 501 listo. Al Falcon 50 la autorización de despegue, hay que decir en su defensa del controlador aéreo que en el momento en que da la autorización de despegar al Falcon, la pista estaba totalmente limpia, no había nada sobre ella. Los franceses iban retrasados con su lista de verificación cuando ellos reciben la autorización para despegar. Ellos, bueno, no van a despegar de inmediato. Tenían listas de verificación pendientes por completar. ¿Qué hacen? Van a completarlas, van a perder 37 segundos abajo, van a perder 37 segundos. Entre el momento en que se les autoriza despegar y el momento en que aceleran. Mientras tanto, y sin consultar a nadie, la quitanieves número 3 va a entrar en la pista 06, va a recorrerla, va a dar la vuelta, no sabe muy bien lo que hace y se va a detener atravesado en ella, y va a una velocidad de aproximadamente 20 kilómetros por hora. En el Falcon 50, el comandante acelera para acelerar, él es quien pilota el avión en tierra. Porque hay una característica en el Falcon que también se encuentra en muchos aviones. De hecho, solo del lado del comandante hay un pequeño volante que permite orientar el avión en tierra. No hay uno del lado del copiloto. Esa noche era el copiloto quien debía hacer el despegue. Entonces, una particularidad del Falcon es que es cuando el copiloto hace el despegue. Dado que el control direccional del timón, el timón direccional del Falcon es bastante pequeño, en particular porque tiene 3 reactores, todos en la parte trasera, no es un avión que, incluso sin motor, experimente una asimetría importante, por lo que su timón direccional está un poco subdimensionado. Así que, cuando el copiloto debe hacer el despegue, el comandante de vuelo acelera y mantiene el control del avión. Hasta 80 nudos, aproximadamente 150 kilómetros por hora. Y a esa velocidad le entrega los controles al copiloto porque a 80 nudos ya se puede controlar con el timón de dirección, lo suficientemente potente como para no requerir más el volante, que solo está del lado del comandante de vuelo. Esa noche deciden que el copiloto despegue, el comandante acelera los motores. En la parte trasera, entonces en la cabina, están sentados el señor de Marjorie y la sobrecargo. Ninguno de los dos lleva cinturón de seguridad, arnés ni nada por el estilo. Una de las características de los jets privados es que, precisamente, nadie te molesta por el cinturón de seguridad, ni te molesta por una mascarilla, ni te molesta por un cigarro o cualquier otra cosa. Eso es lo bueno de viajar en este tipo de aeronave. El avión acelera. Y a 78 nudos, o sea, 145 kilómetros por hora, el comandante va a
exclamar en francés y decir, ¿pero qué es esto? Es un coche que cruza la pista. Ve la máquina quitanieves número 3. Aquí está, a 730 metros. Está a más de 700 metros, pero es una distancia que está disminuyendo muy rápido. Sin embargo, el Falcon acelera. Se ha calculado que si está en este punto, en el momento en que dice hola, él, hay un coche que cruza la carretera. Había puesto los frenos al máximo, había reducido los reactores a cero, se veían los inversores de empuje, de hecho solo había uno, solo en el reactor número 2, el del medio. Se habría detenido antes de tocar la máquina quitanieves. Las pruebas realizadas por la compañía que fabrica este aparato demostraron que si hubiera empezado a frenar sin usar el inversor de empuje, porque para el rendimiento de aceleración a parada, los fabricantes no siempre tienen la información con los inversores de empuje. Porque en las pruebas de certificación el frenado debe demostrarse sin el inversor de empuje. De todos modos, el cálculo de la compañía que fabrica el avión dice que si hubiera frenado en el momento en que vio eso, cuando dijo que era un coche cruzando la carretera, probablemente habría llegado al nivel de la máquina quitanieves a una velocidad de 20 nudos C. Eso es más o menos 37 kilómetros, lo que le habría permitido, sí. Si hubiera usado el inversor de empuje, probablemente se habría detenido 20 metros antes. O bien habría chocado, en el peor de los casos, con la máquina quitanieves a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora. Entonces habría causado algunos daños, pero no habría tenido un resultado mortal. O bien, la velocidad habría sido tan lenta que le habría permitido desviar el avión de manera controlada y así evitar chocar con la máquina quitanieves. En todo caso, a 78 nudos Oula es como un coche que cruza la carretera. Un instante después, llegan los 80 nudos y el copiloto dice, yo tengo el control, ok, tú tienes el control. Y parece que es prácticamente como si el comandante no pudiera creer lo que está viendo, de alguna manera. Si le autorizaron despegar el controlador, sabe lo que está haciendo. Eso es, la pista está despejada. Pero bueno, estás en Rusia, el controlador o se equivocó de pista, o está borracho, o te mintió, o alguien entró sin pedirle permiso al controlador. ¿Cuál fuese este caso, este tipo? En algún lugar no creerá lo que ve. El copiloto toma el control y el avión continúa. El avión acelera hacia su destino. Delante de ellos están las luces giratorias y los destellos de la máquina quitanieves detenida en medio de la pista. En cierto punto, cerca del 129 nota que la máquina quitanieves está ahí y se hace cada vez más grande. ¿Qué hacen? Rotar, velocidad de rotación. El copiloto jala la palanca y la caja negra muestra que la velocidad a la que jaló la palanca no era diferente de la velocidad que se usó o de la tasa que se adoptó en los vuelos anteriores. Eso significa que hace un despegue normal, jala progresivamente para despegar, no intenta jalar bruscamente ni de manera seca. Es solamente prácticamente cuando el impacto era prácticamente seguro. Él vas a hacer creer que va a jalar de la palanca bruscamente esta vez. Entonces, la rotación, el alabeo para el despegue se hará en dos tiempos, un primer tiempo lo más normal posible, un segundo tiempo. Alguien que realmente ve esta vez el impacto casi seguro, que jala bruscamente la palanca y al instante siguiente, ya sea él o probablemente alguien más, el comandante empuja la palanca para evitar la pérdida. Entonces, bueno, hay que entender la historia de la pérdida, que si somos demasiado bruscos, hacemos que el avión entre en pérdida. Dicho esto, tuvimos un impacto seguro y de alta energía con un camión. Porque ahí dicen, uy, el camión, lo ven y comentan, ¿viste el camión? El avión nunca estuvo cerca de entrar en pérdida. Se calculó en las simulaciones que hicieron los rusos que si el movimiento de despegue hubiera sido más firme, más brusco, o sea, no me importa, jalo, llego hasta el vibrador de la palanca, jalo, hace tic, 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 sigo quedándome en ese nivel y después empujo.
Habría pasado por encima. Se estimó que pudieron despegar 100 metros antes de que las ruedas dejaran el suelo. 100 metros antes del impacto pasaron rozando por encima del aparato. Es demasiado tarde. Ahí es demasiado tarde. El impacto es seguro. El avión se eleva de nariz. Apenas sube del suelo y ¡bam! El ala derecha va a chocar contra la máquina quitanieves. El ala derecha literalmente se va a abrir como una sandía que cae al suelo. Se va a abrir de lado a lado. De adelante hacia atrás y fluirán cataratas de combustible. El avión, prácticamente en ese segundo, en el momento del impacto, la desestabilización. Entonces, el ala que de repente queda bloqueada así contra la máquina quitanieves. Ese golpe brutal hará que el avión se voltee. El avión va hacia la derecha, 5 nidos hacia la derecha. El piloto gira completamente a la izquierda el control. Es el último gesto que hará, pero ese gesto no es para salvar, ya es demasiado tarde. El avión pasa de cabeza y se va hacia la derecha, sale del eje de la pista, sale de la pista, sale y va a caer. Y hacer una gran bola de fuego, prenderse fuego de inmediato, de hecho, incluso antes de haber tocado el suelo. Los servicios, entonces. El conductor de la máquina quitanieves número 3 no está herido ni nada, solo está un poco sacudido. La quitanieves está un poco abollada porque se llevó el ala, pero por lo demás está bien, solo está un poco en shock, está borracho, pero está muy bien. El avión cae más lejos, como decía, el fuselaje cae, así que las ruedas quedan al aire, está volteado. El controlador ve un destello, presiona la alarma de choque. En cuestión de minutos, prácticamente en 1 minuto y medio, hay varios camiones que empiezan a llegar. Llegan uno tras otro sin parar. Inmediatamente empiezan a rociar la escena. Después de unos 10-15 minutos, los servicios médicos llegan, logran abrir una puerta del Falcon. Tiene desgarros, un poco de desgarro. Bajo este 501 ella fue proyectada hacia la parte delantera del aparato, ya que no estaba sujeta, la persona murió, por supuesto. Después, mientras tanto, los bomberos atacan a la cabina, la zona de la cabina. Empiezan con sierras circulares, cortando partes de la estructura para poder alcanzar a los pilotos. Logran alcanzarlos más o menos media hora después del accidente y los sacan. Los dos están muertos. El comandante murió en el impacto, murió al instante. El copiloto no, él murió, como dicen los rusos, tardó unos cuantos segundos en morir. Hay hollín en su tráquea, hay hollín en sus pulmones. Así que no murió de inmediato, sino que murió cuando se declaró el incendio. El señor de Marjorie lo hallará 1 hora y 10 minutos después. Habrá que cortar, es como decir cortar un poco más profundo en el fuselaje que lo van a encontrar adentro. Y él también murió. El accidente causó 4 muertes. Para su información, el aeropuerto que estaba solicitando la autorización para poder usar el ILS-43 había sido equipado con un radar en tierra, estaba equipado con un radar en tierra que mostró la intrusión, que mostró la llegada de la máquina quitanieves, que mostró el conflicto que se estaba formando entre el avión y la máquina quitanieves. Sin embargo, solo había 3 controladores en toda la plataforma, había 3 controladores que habían sido capacitados para usar el radar en tierra, y ninguno de los 3 estaba trabajando. Ese día el controlador tenía una pantalla de radar 100 escritorios a la derecha. Pero parece que nadie realmente puso atención, porque no sabía muy bien cómo usarlo, qué significaban las diferentes alertas ni cómo manejarlas. Después, por supuesto, lo demás son historias interminables de todos demandando a todos. Hubo condenas, hubo inmediatamente amnistías, no creo que nadie haya tenido que ir a la cárcel. Las aseguradoras del avión se volvieron contra el aeropuerto exigiendo las sumas que pagaron a sus clientes. Y luego, por supuesto, generalmente las sagas judiciales relacionadas con los accidentes a veces duran 10, 15, 20 años, mientras que la parte, digamos, administrativa y técnica generalmente se resuelve después de 18 meses, 2 años, y se emite un informe.
Para las autoridades aeronáuticas ahí termina, pero para la justicia puede durar siempre. Eso es todo, amigos. Ese fue el accidente que se llevó al señor de Marjorie, el presidente de Total en ese entonces, en el aeropuerto de Moscú-Vnukovo UUWW, según su indicativo en el Consejo Internacional de Aeropuertos. Y luego nos vemos en otro video y hablaremos de otro caso. Hasta muy pronto y gracias por haber escuchado hasta aquí. Nos vemos en otro video y hablaremos de otro caso.